Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar con un texto académico por excelencia, con el que nos vamos a encontrar infinitas veces en nuestro trayecto de formación profesional, tanto de base como permanente, el capítulo del libro. Estas son las partes que suele contener un libro. Vamos a encontrar que donde dice front matter, ese es todo lo que aparece en la parte de adelante de un libro, donde están las páginas del título, la página de la información de copyright, un prefacio, los reconocimientos, introducción, palabra previa o una especie de antecedente al libro, una enumeración de cifras y de tablas, una tabla de contenidos y una lista de abreviaciones o cronología. Luego, el libro propiamente dicho, lo que se llama el block text, que tiene las partes, secciones y capítulos en los que se divide el libro, y al finalizar, un glosario, una bibliografía y algunos índices o índices, según la cantidad que contenga. Sería todo lo que contiene el libro. Si bien no es obligatorio que aparezcan todas estas partes en un libro, sí es realidad que todas ellas pueden ser parte de él. Un capítulo es a un libro, lo que nosotros vamos a trabajar hoy, que es el capítulo de un libro, es lo mismo que un párrafo es a un texto expositivo. Es decir, entre el capítulo y el libro que contiene, existe una serie de relaciones que se establecen a través de los conceptos presentes en ellos. El libro entonces va a tener un concepto guía, o una idea guía, que será que atraviese cada uno de los capítulos que lo componen, y el primer lugar donde se expresa este concepto guía es el índice que acompaña a cada libro. Ese índice, que puede estar al comienzo o al final del libro, enumerará los diferentes capítulos, secciones y apartados que el libro contiene. Es en este índice donde primero veremos cómo se relacionan los diferentes conceptos que se van a desarrollar en cada capítulo y cómo estos se relacionan con el libro como una totalidad. Vamos a ejemplificar con un libro sobre la didáctica de las matemáticas que se llama Literacy Strategies for Improving Mathematics Instruction. En la portada, ese es el título que se ve, que se traduciría como Estrategias de alfabetización para mejorar la enseñanza de la matemática. El título nos anticipa que el concepto de guía del libro será no solamente la matemática, sino también las diferentes estrategias relacionadas con la alfabetización que deberán ponerse en marcha para mejorar su enseñanza. Entonces es posible esperar que los capítulos hagan referencia a esa idea estructurante que atraviesa el libro en su totalidad. Luego de la portada, en este libro en particular, encontraremos el índice. En otros casos, ese índice puede ir al final del libro, pero esté donde esté, ese índice constituye una primera jerarquización de contenidos. Si prestamos atención a los distintos capítulos, ahí está subrayado el título del libro, vamos a ver que la palabra mathematics está repetida en cada uno de esos capítulos, ¿sí? Fíjense, Mathematics Instruction, ¿sí? Y aquí van apareciendo, ¿sí?, las palabras mathematics o in the mathematics classroom o mathematical. Además, la frase in the classroom refuerza la idea de lo escolar que el título anticipa con la palabra enseñanza. Pero además de la palabra mathematics, también vemos que cada uno de los capítulos hace referencia a diferentes estrategias de alfabetización. ¿Se acuerdan? Que eran estrategias de alfabetización. Y así tenemos la palabra language o lenguaje en el capítulo 1, lectura, escritura, representación gráfica, discurso, y aquí aparece la palabra metis, que es una palabra desconocida, y en este caso necesitamos buscarla en algún diccionario o alguna página, porque es una palabra de muy poca circulación en el lenguaje corriente. Así que si vamos al capítulo en cuestión, vamos a encontrar la definición de la palabra metis. Según esta definición, introducida por el verbo describes, ¿sí?, en la parte subrayada, en el contexto de enseñanza, metis es equivalente al savoir-faire o saber hacer que el antropólogo James Scott caracteriza como una caja de herramientas o habilidades prácticas que permiten a la gente responder a un cambio.
algo que no puede ser enseñado o memorizado, sino impartido y adquirido, y luego da un ejemplo para extender la definición. Así, esta palabra nos revela su relación con las estrategias de alfabetización desde el lado de la adquisición de una facultad de responder a un cambio. De ese modo podemos ver cómo la idea guía, o la idea estructurante del libro, se esparce por todo el libro, dándole así esa naturaleza integrada. Y vemos también cómo los capítulos entran en esa relación de todo parte de la que hablábamos previamente. Asimismo ven que el índice, en la parte inferior, incluye, en la parte superior, perdón, incluye un prefacio, y luego, en la parte inferior, incluye un apéndice, referencias y recursos, un nuevo índice, en este caso se trata de un índice alfabético de los temas tratados en el libro, y una sección dedicada a las autoras. Bien, vamos a ver, primero que nada, vamos a ir al prefacio, o que sería el preface. En el segundo párrafo de este prefacio, las autoras van a explicar la forma en que el libro trata el tema. En esta sección, ellas expresan esta idea guía a través de ciertas frases que se refieren a esta idea. Pueden detener el video y buscar en este fragmento cuáles son esas frases y después continuar. Bien, seguramente habrán encontrado las frases Aspects of Language Literacy, Transferring Language Skills to the Mathematics Classroom, Current Literacy Research, Actual Practice, o la práctica real, la práctica verdadera, Concrete Classroom Strategies, o estrategias áulicas concretas, Mathematics as a Language, matemáticas como un lenguaje, Reading Mathematics Text, la leer o la lectura de textos matemáticos, A Mathematics Vocabulary, o un vocabulario matemático, Mathematics Teacher as Reading Teacher, o el docente de matemática como un docente de lectura, The Language Arts Classroom, que sería el aula de prácticas del lenguaje, y también In the Mathematics Classroom, que sería el aula de matemáticas. Por último, aparece también la frase Transform Students into Confident Communicators and Practitioners of Mathematics. Entonces, aquí tenemos a lo largo de esta segunda parte del prefacio, cómo las autoras nos cuentan el desarrollo de la idea de las matemáticas y la alfabetización. Bien, entonces, en el capítulo, dijimos en el capítulo del libro, vamos a encontrar que son tres los momentos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? O tres características del capítulo del libro. Todo el libro, en tanto texto académico, es una selección, que es un recorte de un contenido dado. Una vez que se eligió la idea guía o el contenido a dar, el contenido a desarrollar, se produce una secuencia jerarquizada de esas ideas que están relacionadas con la selección. Y finalmente, hay que recordar que esa jerarquización de las ideas responde a una evaluación valorativa de esas ideas, en tanto su relación con la idea guía o con la columna vertebral que recorre la totalidad del libro. Bien, lo que vamos a hacer ahora es meternos de lleno en el capítulo. Así como en el índice encontramos una jerarquía de contenidos, dentro del capítulo vamos a encontrar una organización semejante. Pero en este caso va a estar indizada en forma de subtítulos. En el caso del capítulo 1 del libro que estamos analizando no hay una subtitulación explícita. La jerarquía temática se va dando por contigüidad. Este es un claro ejemplo de la libertad que existe a la hora de organizar y jerarquizar contenidos en un capítulo o en un libro. No obstante, esto no es así. En otro capítulo de la misma obra, el número 3, Writing in the Mathematics Classroom, donde vamos a encontrar subtítulos como Linguistic versus Logical Mathematical Intelligence, o Inteligencia Lingüística versus Lógico-Matemática, ¿sí? O Percepciones cambiantes y nuevas expectativas. Más adelante en el capítulo aparece respuestas escritas a problemas matemáticos, y luego aparecerán estrategias de escritura adicionales, y por último va a aparecer también la escritura como un prerequisito para la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Cada uno, decíamos, de estos subtítulos nos van a ayudar a anticipar cuáles serán los contenidos del capítulo. Y del mismo modo que hicimos con el prefacio, si buscamos bien dentro del capítulo, vamos a encontrar frases y oraciones que nos ayudarán a confirmar esas hipótesis de lectura que realizamos al anticipar esos contenidos. De esta manera, acabamos de demostrar cómo la organización de información dentro de un capítulo, índice o libro, sigue una jerarquización y un desarrollo tal que la identificación parte-todo se manifiesta a través de las relaciones conceptuales dentro de y entre estos textos. Muchas gracias.